Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Teoría del tiempo. Lufá se estaba preparando para ir a la cama cuando Lavi regresó de su salida. Estaba sentada frente al espejo deshaciéndose el cabello. La científica recordó despreocupadamente cómo cada vez que se destapaba el espejo, Alan salía de la habitación o ni siquiera lo miraba. La mujer resopló mientras miraba el reflejo de su pequeño escondite. Honestamente, no sabía cómo los exorcistas podían hacerlo. Le habían contado historias increíbles sobre las veces que habían tenido que pasar penurias. Ya fuera en la nieve o en los bosques. Lufá se estremeció al recordar la historia que Alan le contó sobre la peor posada en la que se habían alojado. Así que estaban perfectamente contentos con su nueva situación. Pero que ellos lo estén no significa que yo también. Frunció el ceño mientras miraba la cama improvisada. La científica prefirió no expresar su desaprobación del refugio. Dado que se suponía que era temporal. Pero sin una puerta disponible y viviendo de su sueldo, más las ganancias de Alan en las apuestas, en cierto modo esperaba que se mudaran pronto. Tal vez se había acostumbrado demasiado a vivir con lujos. Con alojamiento y comida proporcionados por la orden, había olvidado lo que era tener paredes que no la aislaran del frío o mantas. La mujer alzó la vista un instante mientras pensaba en silencio en sus mantas de casa. Había una manta suave y peluda que le habían regalado un año y era lo más cálido del mundo. Pero ahora no tengo mi manta suave. Se callaba cada vez que los chicos hablaban de los horrores de la posada. Al menos tenemos una cama, o algo así, esta vez, ¿verdad, Alan? Había bromeado Lavi una vez. Entendía que a veces era necesario que vivieran así en las misiones. Pero al menos las misiones eran temporales. Podían volver a casa, dormir en una cama caliente y comer comida gratis. Miró las bolsas y envases de comida para llevar desechados en la esquina. Voy a tener que deshacerme de ellos pronto. Y sin embargo, un sentimiento amargo la invadía cada vez que recordaba el lugar donde vivían. Hacía frío constantemente, el horno, lo que ella suponía que era uno, no funcionaba, la nevera o lo que fuera estaba vacía. Había tenido casi 500 encuentros con 1.000 millones de arañas y otros insectos, y no había agua corriente. Tenía que empezar a ser creativa para mantenerse limpia. La chica miró fijamente su reflejo y apretó con fuerza la goma del pelo con una mano. La mitad de su pelo estaba recogido en una coleta, mientras que la otra mitad estaba suelta. Mataría por una ducha decente. Cerrando los ojos, suspiró y se frotó la sien. Esta amargura comenzaba a convertirse en ira reprimida. Controló su respiración antes de oír algo golpear el cristal. Abrió los ojos y vio una mariposa familiar revoloteando en el balcón. Jadeó y se puso de pie. Su silla cayó al suelo tras ella. Era la misma que la perseguía en el arca. ¿Cómo los había encontrado? Estaba a punto de bajar corriendo las escaleras cuando una gran figura negra se abalanzó repentinamente sobre la mariposa. El ruido que hizo creó vibraciones por todo el edificio. A su izquierda, vio a Alan y Kanda salir por la puerta. Alan examinó la habitación antes de ver su expresión de miedo. Kanda fijó la mirada en la puerta. Alan fue directamente a su lado. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Tartamudeó un poco, era la mariposa de antes. Estaba justo ahí, señaló hacia el balcón. Justo a tiempo para ver cómo la figura se encogía y revelaba a Lavi con su martillo. En el extremo había una mancha blanca aplastada de la que resumaba un líquido púrpura. Lo tengo. La voz de Lavi se oyó ligeramente amortiguada por las puertas. El librero abrió las puertas y entró. Ella frunció los labios al ver el barro y la extraña sustancia púrpura que él dejaba tras de sí. Aguanta. Lavi. El hombre en cuestión se detuvo y arqueó una ceja. ¿Qué? Alan señaló el desorden. Dormimos allí. El hombre tuvo la osadía, el descaro, de encogerse de hombros y decir, uy. Aguanta. Aguanta. Lo limpio luego. Agitó la otra mano antes de mirar el insecto que había matado. Se acercó rápidamente al montón de basura y cogió una de esas servilletas marrones. Mientras limpiaba su arma, ella se apartó del desorden y levantó la silla. La chica se dejó caer en ella. Miró el aparato junto a la lámpara. Quizá debería hablar con Silvia sobre buscar un nuevo apartamento.
Pensando en esa mujer, le había regalado un teléfono precioso y un plan, fuera lo que fuese. Era un artilugio fascinante. Tenía una pantalla plana y podía usar el dedo para manejarlo. Sonrió al recordar cómo todos se apiñaban alrededor del aparato y lo tocaban cuando lo traía de vuelta. Grababa vídeos, tomaba fotografías y hacía llamadas como un teléfono de verdad. Se preguntaba cómo era posible que este lugar tuviera una tecnología tan avanzada. La orden tenía teléfonos portátiles, pero eran grandes y los buscadores tenían que cargarlos. Todos usaban este extraño dispositivo para algo. Personalmente, le gustaba tomar fotos de cada cosa asombrosa que veía. Naturalmente, eso incluía a Alan. La mujer estaba segura de que si no fuera tan consciente de que él veía todas las fotos, habría llenado todo el teléfono con él. En cuanto al niño prodigio, le gustaba jugar a un extraño juego relacionado con dulces. Lavi pasaba el tiempo absorbiendo información del poderoso Google. En cuanto a Kanda, le gustaba meditar con música de fondo. La cosa también funcionaba como una máquina de escribir y enviaba unas cosas llamadas mensajes de texto. Eran cartas instantáneas que se enviaban de un lado a otro a diferentes personas, sin importar la distancia. ¿Cómo es que la Orden no había desarrollado ya esta tecnología? No tenía ni idea. Pero una vez que se familiarizó con el concepto, se alegró muchísimo de que existiera. Ya no tenía que esperar 3 meses para recibir una respuesta, ni siquiera una semana como muy pronto. También podía evitar llamadas telefónicas incómodas. Aunque Silvia se burla de mí por sonar tan anticuada. No entendía a qué se refería. ¿Acaso no todo el mundo empezaba un mensaje de texto con honorable? ¿Y terminaba con atentamente? He resuelto el misterio de este lugar, dijo Lavi de repente. Eso captó la atención de todos. Estamos en el futuro. ¿Qué? Fue la respuesta inexpresiva de todos. Escúchenme. La pequeña mariquita me dijo que el año era, atención, 2019. Kanda resopló, eso es mentira. Yo también lo pensé. Así que pregunté a algunos lugareños antes de volver a casa y conseguí esto. Sacó un trozo de periódico doblado. Se lo lanzó a Alan, quien lo atrapó y lo miró fijamente. Se levantó y se puso a su lado para ver. Estaba más limpio de lo que pensaba y tenía imágenes vibrantes. Era como si realmente estuvieran viendo gente. Juró que uno de ellos se iba a mover. El titular decía: líder extranjero amenaza con la guerra a través de un tuit, pero ella se centra en la fecha que aparece encima. 21 de noviembre de 2019, leyeron todos en voz alta. No podía ser. Pero lo era. Allí, en blanco y negro, decía exactamente lo que Lavi había afirmado. Dudaba que siquiera intentara falsificar algo así. Pero espera, si los Akumas aún existen aquí, entonces. Eso significaba que su generación, su era, había fracasado. Siendo sincera, siempre había tenido la leve sensación de que la guerra continuaría después de que su vida se desvaneciera. Eso no significaba que no tuviera esperanza. La científica miró al amor de su vida y notó el leve ceño fruncido en su rostro. Siempre era difícil descifrarlo, pero en ese momento tenía una buena idea de lo que estaba pensando. Espera. De repente se dio cuenta de algo. Los niños no tenían ni idea de la Orden Negra, pero sus poderes se transmitían todos los días. Todo el mundo parecía conocer a los héroes mágicos. Seguramente la Orden no habría pasado eso por alto. Sin embargo, no tenían ni idea de qué era la Orden, qué hacían y qué eran los exorcistas. ¿Podría ser? Si este es el futuro, ¿qué pasa con la Orden? Incluso si nuestra era pereció, seguro que todavía existen, intentó mostrarse optimista. Tendríamos que encontrar una manera de llamarlos. Allen, ¿has intentado conectarte a través de Chem?, preguntó Lavi. Allen asintió. Sí, pero solo obtuve estática. Eso fue sin conectar a uno de estos nuevos teléfonos, ¿verdad? Allen asintió de nuevo. Ya veo, quizás deberíamos probar con un teléfono fijo. Como solemos hacer. Bueno, Chem no lo necesita como los otros golems. Lavi tarareó. Ya veo. Yo no tengo el mío porque vinimos a través del arca. Y, al parecer, destruye a los golems excepto al tuyo. Los tres miraron a Kanda expectantes. Él notó su mirada y frunció el ceño.
Yo tampoco tengo el mío por razones obvias. ¿Pero qué pasaría si nos hubiéramos perdido en el arca, Yu? Si se perdieran, querrás decir. Yo no me pierdo. El Moya sí y tú sí. Allen pareció ofendido, pero no se defendió. Era bien sabido que sus habilidades de orientación eran deficientes. Oye. Yo solo me pierdo cuando sigo al frijolito. Alan se giró lentamente y fulminó con la mirada a Lavi. El bibliotecario se estremeció bajo su mirada. Lufa miró su teléfono. Tal vez, ¿podría marcar el número de aquí? Presionó ligeramente el botón y su pantalla se iluminó. La imagen que brillaba ante ella, o el fondo de pantalla, era un paisaje invernal maravilloso. Mostraba un espacio abierto cubierto de nieve. Había rayos de luz que brillaban sobre un banco solitario. Considerando que empezaba a hacer frío afuera, su nuevo dispositivo podría reflejarlo. Sus ojos se dirigieron al pequeño icono en la esquina inferior. Era una pequeña silueta de un teléfono. Lo presionó y deslizó el dedo hacia arriba. Apareció un teclado extraño que mostraba una serie de números y un pequeño botón rojo con ese mismo icono. Si no recuerdo mal, el número es 751, 0 asterisco. Presionó 7, 5, 1 y se detuvo. No había ningún signo. Bueno, eso fue un fracaso. Miró al grupo de exorcistas, ¿y ahora qué hacemos? Dejaron de hablar y la miraron. Todos guardaron silencio mientras reflexionaban sobre ello. No tenían arca, no tenían forma de contactar con la orden y posiblemente estaban en el futuro. ¿Qué podían hacer? Ninguno quería quedarse allí. No, preferían regresar y continuar. Después de todo, eso era todo lo que los exorcistas conocían. La guerra controlaba sus vidas. No sabían qué harían sin ella. Nadie siquiera se planteaba qué harían cuando todo terminara. Estaban demasiado lejos del final como para siquiera considerarlo. En cuanto a Lufa, no sabía si quería regresar. La orden le había dado tanto en un momento en que tenía poco. Su pasión por la ciencia realmente podía lograrse allí. Una buena mayoría de sus compañeros de trabajo la respetaban. En ningún otro lugar la tomarían en serio. Sería una batalla larga e incansable la que le esperaba para ganar un poco de credibilidad ante la sociedad. En ese momento, solo era una modelo de ropa. Una buena profesión para sus propósitos temporales. Quería más incluso para aceptar estar atrapada allí. Simplemente no sabía si esta nueva época compartía la misma visión del mundo que la suya. Si era así, entonces se quedaría atrapada anhelando y sin ninguna posibilidad. Los exorcistas apartaron la mirada, pensativos, pero ella se dio cuenta de que sus ojos se dirigían a Alan. Para ella, una insignificante interna, era bastante fácil abandonar la orden. Pero para Alan o el resto de ellos. No, estaban atados a ese lugar quisieran o no. Si se quedaban allí, la orden perdería 3 herramientas importantes. Se desataría el infierno. Cualquier posibilidad de luchar que tuvieran se desvanecería en un instante. Sin embargo, parece que ninguno de ellos tenía opción. Desde cierto punto de vista, parecía que el destino finalmente estaba siendo benévolo. Les estaba dando una salida. Un camino hacia la libertad. ¿Aceptarían esto? ¿Se asentarían y se permitirían vivir en este nuevo tiempo? ¿Podrían permitirse vivir una vida plena aquí? ¿Luchando contra la forma más leve de Akumas por el resto de sus vidas? ¿O regresarían a una era que podría matarlos en cualquier momento? ¿Donde sus vidas estaban controladas por una guerra despiadada que no tenía fin? ¿Perseguirían su mundo? Nublado por los recuerdos y los lazos de otros para guiarlos de regreso a una existencia trágica. Seguimos buscando una salida, dijo Alan. Había resolución en sus ojos. Todos lo miraron y él continuó. Tiene que haberla. Si un Noé puede viajar aquí y encontrarnos en el pasado, entonces hay una manera. Todos asintieron en señal de aprobación. Tiki estaba allí. Existía la posibilidad de marcharse. El único que se interponía en su camino era Tiki Mick. Ese sería su próximo movimiento. Localizar a los Noah y averiguar cómo podían viajar entre los tiempos. Luego usar ese camino para volver a casa. Todos conocían en silencio sus papeles en este juego de ajedrez. Todo lo que tenían que hacer ahora era su próximo movimiento. Contar con la ayuda del exorcista era bastante beneficioso,
Pero Marinette no podía negar lo bien que se sentía pasar junto a Chad bajo las brillantes luces de su ciudad. Ella y Lavi ya habían hecho algunos descubrimientos en el caso, así que ahora podía recorrer la ciudad en busca de los Akuma. Normalmente, esto ni siquiera era un trabajo que hacer. Simplemente patrullaban para ver si los Akuma aparecían mientras dormían. A veces había algunos monstruos. Otras veces, parecía que Hawkmoth tenía algo importante que hacer. Cada Akuma hacía una entrada ruidosa y exigía el Merakeles. Ninguno había acechado en las sombras ni cazado a los ciudadanos antes. Todo solía ser un ataque a gran escala. No algo tan calculado. ¿Acaso Hawkmoth estaba probando una nueva estrategia? La Dibug aterrizó en la famosa Catedral de Notre Dame antes de sentarse. Su compañero apareció poco después. El chico gato se deslizó a su lado con una sonrisa. Te ves absolutamente radiante, mi lady. Ella le devolvió la sonrisa. Agradecida en silencio de que, durante este difícil momento, él fuera una constante. Gracias, gatito, susurró. Te ves, examinó a su compañero para devolverle el cumplido. Él sonreía, pero parecía cansado. Su cabello brillaba menos. La piel expuesta de su rostro estaba más clara y pálida. Agotado. ¿Has estado durmiendo lo suficiente? Chad pareció avergonzado de repente. Se rascó la nuca. Algo así, dijo ella, abriendo la boca para repicar. Pero me siento de maravilla. Tu sola presencia me da energía. Podría decirse que me das alas. Él arqueó las cejas. Ella resopló, sabes que demasiada cafeína nunca es buena. Pues será mejor que me envíes a urgencias, milady. Creo que estoy teniendo una sobredosis. Se puso una mano en el corazón y otra en la frente. Oh. Ya veo la luz. Chad se tambaleó un poco antes de caer a su lado. Su cabeza descansó junto a su pierna. Cerró los ojos e hizo una expresión de dolor fingido. Lo único que puede salvarme ahora es un True Love Sack. Ella le pellizcó la nariz y él hizo un puchero. El chico se incorporó y se frotó la nariz. Parece que estás curado. Al contrario, estoy más enganchado que nunca. Le guiñó un ojo. La Dibug sonrió por un momento antes de volver a la realidad. Sé sincero conmigo, Chad. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Puedes ir a casa y descansar. Negó rápidamente con la cabeza. No. He estado durmiendo bien. Me acuesto a tiempo y me levanto a tiempo. Es solo que... Se interrumpió y tenía la mirada perdida. La verdad es, bueno, la verdad es tonta. Lo dudo. Ella le puso una mano alentadora en el hombro y lo apretó ligeramente. No me reiré de ti. Él frunció los labios antes de suspirar. Sueños, no, pesadillas. He estado teniendo pesadillas y me están arruinando el sueño. Parecía avergonzado. La Dibug se acercó y le sonrió. Eso no es tonto. Es bastante normal. Normal no es como los describiría. Son extraños y repiten los mismos temas una y otra vez. Veo al mismo monstruo una y otra vez. ¿Te parece bien describírmelo?, preguntó con cuidado. Él asintió. Es todo rojo. Parece una muñeca automática, supongo. Quizás más bien una marioneta. Sigue atacándome, a mi amigo. Ella ladeó la cabeza. ¿Tú o tu amigo? Soy yo, sé que soy yo. Pero estoy como, en el cuerpo de mi amigo. Es muy raro. Y, luego está el otro lado del sueño. Vuelvo a ser yo, pero alguien a mi alrededor de repente, muere. Se puso tensa ante la sugerencia. Y este hombre, no, este payaso, de repente me pregunta, ¿quieres que lo reviva? Y cada vez, digo que sí. Aunque sé que no funciona. ¿Qué quieres decir con que no funciona? Es demasiado perturbador para que pueda describirlo, confesó. Pero, sé que esta cosa está tratando de convertirme en un monstruo. Aún así, digo que sí. Ya sea uno de mis amigos o mis padres, simplemente digo que sí. Eso era preocupante. ¿Un monstruo? ¿Cómo podía un payaso convertir a alguien en duelo en un monstruo? Contuvo el aliento.
¿Estaría soñando que Hawkmoth lo acumatizaba? ¿Acaso no me había dado cuenta del estado emocional de mi compañero? Sintió compasión al instante por su situación. Ella también había soñado con ser acumatizada antes. Sobre todo después de un día agotador. Ya fuera por lidiar con Chloe o porque le sucediera algo malo, sentía esas emociones intensas y luego las reprimía con miedo. Si Hawkmoth la alcanzaba, todo estaría perdido para los demás. Ladybug rodeó con sus brazos a su compañero y le dio un fuerte abrazo. Él se puso rígido en su abrazo antes de relajarse y corresponder al gesto. Está bien, Chat. Yo también he tenido sueños similares. Solo debes saber que estamos juntos en esto. Ella lo apretó ligeramente. Puede que no sea seguro saber mucho el uno del otro, pero no dejes que eso te impida hablar conmigo sobre cosas como esta. La heroína se separó y le sonrió. Nos protegemos mutuamente. No dejaré que nadie, ni Hawkmoth ni nadie, te lastime. Él sonrió y sus ojos de gato brillaron con la luz. El chico sorbió por la nariz y se frotó el ojo. Gracias, Ladybug. Ella sonrió y se abrazaron una vez más. Este abrazo duró más que el primero. Después se separaron y se apoyaron en los hombros del otro. Ladybug miró el mar de luces y se sintió algo satisfecha. Volvió a mirar a su compañero y notó que parecía dudar de nuevo. ¿Pasa algo? Se sobresaltó por un momento antes de abrir la boca. ¿Tus sueños mencionaban algo sobre la inocencia? Se enderezó al oír la palabra familiar. No. ¿Soñaste con la inocencia? Sí, antes de que los exorcistas nos hablaran de ella, el monstruo de mi sueño seguía diciendo, entrégame la inocencia, o algo así. Así que creía que la tenías. Él asintió. Ella frunció el ceño y se llevó la mano a la barbilla. ¿Llegaste a verla? No. Ya veo, murmuró ella. Entonces no tengo ni idea de lo que eso significa. Si tan solo hubiera una manera de encontrar un fragmento. Sin que ella lo supiera, Chat sudaba de preocupación. Parecía extrañamente nervioso. Tal vez también deberíamos hacerle algunas pruebas. Tu sueño podría haberte estado diciendo algo. Eso no es nada tranquilizador, rió nerviosamente. Ah. Bueno, no todo. Ya sabes, los sueños están llenos de simbolismo. Lo que ves no tiene por qué ser una interpretación literal, corrigió rápidamente. Lástima que los sueños sean confusos, rió nerviosamente y se frotó la nuca. En silencio, se maldijo. ¿Cómo pudo decir eso tan fácilmente? Sí. Ojalá supiera qué significan. Sus ojos se perdieron mientras se fijaba en un punto desconocido del mundo. Ella podía ver la batalla que se libraba en sus ojos. No se había sentido cómodo revelando todo el sueño, pero la pequeña parte que le dio le proporcionó alguna pista. Chat debía estar sufriendo en su vida civil y eso estaba afectando su sueño. Sin romper las reglas que estaban tan cuidadosamente establecidas, solo podía ayudarlo cuando estaban así. Si tan solo supiera, detuvo esa idea antes de que pudiera continuar. La muerte parecía ser el factor principal en estas pesadillas. La muerte podía significar la muerte literal o algo más abstracto. Ladybug recordó a su maestra tratando de explicarles el simbolismo en una sesión. La muerte había aparecido en esa lista. Marinette esperaba que fuera algo como el miedo a la muerte o algo literal. La señora Bustier les había informado que la muerte podía significar que algo estaba terminando o cambiando. También estaba el tema de la inocencia. Le pareció extraño que soñara con la sustancia mucho antes de su descubrimiento. ¿Era este otro caso de sueños que insinuaban el futuro? En cuanto al extraño payaso del que le habló, estaba segura de que debía representar a Hawkmoth. El hombre era el único capaz de usar las emociones para manipular a otros humanos. ¿Pero dar vida a las personas? ¿Sería capaz de hacer tal cosa? ¿Su Kwami lo permitiría? Tendría que preguntarle al maestro Fu. Creo. Comenzó de repente. Que todo saldrá bien al final. Al final, seremos felices. Chat la miró con una expresión dulce antes de volverse hacia el viento. Ignoró lo fotogénico que se veía en ese momento. El viento le despeinó el cabello mientras sonreía. Sí, ahora somos 6, así que es solo cuestión de tiempo. ¿Y luego, crees que podríamos ir a tomar un café? Me aseguraré de que le pongan suficientes pulgones.
Puso los ojos en blanco. Si haces eso, me aseguraré de que te sirvan una rata. Mi señora. Es usted demasiado cruel conmigo. ¿Acaso no sabe que solo disfruto de los ratones? Por supuesto, mis disculpas. Olvido que prefiere roedores de alta calidad. Vaya, vaya, y yo que pensaba que éramos tan cercanos. ¿Cómo pudiste olvidar lo que me encanta asar? ¿Ahora rimamos? Sí, es divertido. ¿No te parece? Rió de nuevo. Chat Noir irradiaba alegría mientras intensificaba sus juegos de palabras y rimas. Ladybug tuvo que hacer un gran esfuerzo para no reírse de sus intentos. Él le guiñó un ojo y contó un chiste. Eso bastó para que perdiera la paciencia. Por primera vez esa noche, soltó una carcajada y él se unió a ella. De repente, el aire se sintió más ligero. La tensión se disipó de sus hombros. Solo para volver a esconderse y acechar, esperando el momento para reaparecer más tarde. Por ahora, disfrutaba de ese momento de paz. Le hizo olvidar que un monstruo estaba sembrando el caos en la ciudad en la oscuridad de la noche. Ladybug bajó la mirada y volvió a la realidad. Divisó una mota blanca entre los edificios oscuros. Resaltaba gracias al reflejo de las farolas. La heroína sacó su yo-yo y lo abrió. Lo usó para ampliar la imagen. Para su sorpresa, descubrió que la mota pertenecía a cierto Alan Walker. Detrás de él estaba el conocido pelirrojo, Labby, y la mascota especial de Walker, Tim Campy. Caminaban despreocupadamente. Dudó en silencio si bajar y hablar con ellos. Al fin y al cabo, hoy no les tocaba patrullar. No, podrían estar volviendo del trabajo. Exacto. Nunca dijeron que su organización no estuviera estacionada en Francia. Creía en su poder, pero el escaso conocimiento de su orden negra la inquietaba. Además, la evidente fascinación de Labby por los electrodomésticos modernos la hacía dudar. «Oh. Son Alan y Labby», exclamó Chat. ¿Deberíamos saludarlos? ¿Tal vez acompañarlos a casa? Es bastante peligroso últimamente. Estoy seguro de que pueden cuidarse solos, pero tengo curiosidad por algo. Chat sonrió. «Oh. ¿Quieres seguirlos? De acuerdo. Vamos». Chat se puso de pie y extendió su bastón. Esto le permitió elevarse y ocultarse entre los árboles. Se dejó caer en su dirección. El gato aterrizó en un tejado al otro lado. Ladybug tomó una ruta menos directa hacia el dúo. Su traje rojo era prácticamente un blanco en su espalda. Se mantuvo cerca de los tejados y las chimeneas mientras lo seguía. Una parte de ella se sentía culpable por hacer esto. Especialmente después del consuelo que Labby le brindó tras el último incidente. Vacilante, Ladybug se unió a su compañero detrás de una chimenea. Se acostaron en el tejado y miraron por el borde a la pareja. Los dos estaban frente a una pequeña tienda de electrodomésticos. Tenía una gran exhibición de televisores. Todos reproducían las noticias. En uno de ellos había una advertencia sobre una mujer de aspecto dulce. La imagen cambió al hospital que estaba cerca de Notre Dame. Todos tenían expresiones solemnes. Parece que las cosas no han cambiado. Labby suspiró. Otra historia de terror. Podría ser el resultado de otro corredor. Alan se llevó la mano a la barbilla pensativo. O Akuma. Ambos asintieron. Deberíamos quedarnos fuera un poco más. Por si acaso lo encontramos. Sí, enfatizó Labby. Esta es una ciudad extremadamente grande comparada con lo que estamos acostumbrados. Creo que Guangzhou era mucho más grande. Labby frunció los labios y asintió. El punto sigue siendo válido. Sin un carruaje o un coche para movernos lo suficientemente rápido, cualquier Akuma podría escaparse de la ciudad antes de que lo encontremos. Cierto, pero no es como si pudiéramos conseguir uno así como así. Entre los ingresos de Lufa y mis recompensas de juego, probablemente no podamos permitírnoslo. Sí. En el pasado, todo lo que teníamos que hacer era hacerles saber que éramos parte de la Orden Negra y nos daban asientos de primera clase, habitaciones en posadas, cuentas de bar y todo lo demás. No todos, replicó Alan. Esas misiones solían ser las peores.
A Ladybug le pareció interesante saber que la orden cubriría cualquier gasto que los exorcistas tuvieran en estas misiones. Se preguntó si también cubrían su viaje secreto en barco hasta aquí. Tal vez incluso su comida y alojamiento. Sabía que París era un lugar caro para vivir. Hablando de Akuma, hay evidencia de uno suelto por aquí. ¿Uno de verdad? Labia sintió. Investigué una escena del crimen y vi los típicos agujeros de bala, cenizas y evidencia del virus. ¿Todo relacionado con un nivel 1, nivel 1? Incluso me encontré con un inspector. Alan se tensó antes de taparse la cara con las manos en un gemido. Me había olvidado por completo de Link. Sí, esto ya son 2 faltas. Ir a algún sitio sin tu pequeño acosador y estar fuera mucho tiempo sin contacto. Técnicamente 3. Se supone que no debo estar en el arca sin él, y mucho menos usarla. Le pareció extraño. ¿Por qué necesitaría a alguien con él en esta arca? Supuso que se refería al barco que Labia había mencionado. ¿Qué quiere decir con usarlo? ¿Sabe Alan navegar un barco? Le costaba imaginarlo navegando. Labby dejó escapar un silbido bajo. Van a estar en muchos problemas si regresamos. El hecho de que usara así dejaba claro que estaban teniendo dificultades para volver a casa. O que Labby no era muy optimista sobre la posibilidad de irse. No olviden los informes que tendrán que hacer, dijo ella, ladeando la cabeza. Tenían que hacer informes. Ladybug miró a Chatmore y lo vio pensativo, con la barbilla entre las manos. Se preguntó si los informes serían como los de un libro. ¿Tenían que anotar todo lo que ocurría en sus misiones? Si era cierto que la Orden no sabía nada de ellos, entonces esos informes sin duda lo revelarían todo. Tú también estás incluido. Los problemas no te sacan de ellos. Además, yo ya empecé el mío. Allen se giró hacia su compañero de trabajo y le dirigió una expresión inexpresiva. Cruzó los brazos y desafió la idea en silencio. Labby se quedó callado un momento. Sí, le pedí a Lufa que empezara un borrador. Labby. ¿Qué? Me preguntó si necesitaba ayuda. No puedo creer tu descaro. Ella ofreció su ayuda. Está celoso porque no te la pidió. Labby le sacó la lengua al adolescente enfurecido. Los dos siguieron discutiendo sobre ello. Aunque era principalmente Alan quien sermoneaba a Labby. Ladybug miró a su compañero y lo encontró sonriendo. ¿Qué pasa?, le susurró. Pareció sobresaltado por su voz y sus mejillas se enrojecieron un poco. Lo siento. Su dinámica me recordó a la de mi mejor amigo y a la mía. Sus ojos se iluminaron con una revelación. Ahora que lo pensaba, era similar a ella y Alia. Ellas también intercambiaban bromas juguetonas y se burlaban la una de la otra. Sin embargo, también podía relacionarlo con el tipo de bromas en las que ella y Chad participaban. Ladybug sonrió y asintió con la cabeza. Sí, yo también. Los héroes volvieron a mirar a sus compañeros temporales. Allen todavía estaba haciendo pucheros por la interacción, pero parecía que el sermón había pasado. Labby todavía sonreía con picardía. En fin, Labby aplaudió y se frotó las manos. Deberíamos comprar algunos bocadillos para la noche. Vamos a la panadería, propuso Alan. Labby asintió, vamos a la panadería. A la panadería Tianas, Tianas. Esos son mis padres. Nuestra panadería. Chad tarareó, tienen buen gusto. ¿Seguimos tras ellos? Ladybug lo pensó mientras los veía alejarse. Sabía exactamente a dónde iban. No. Hoy no. Terminemos la patrulla. Ya es tarde y tengo un examen por la mañana. Chad chasqueó la lengua y pareció recordar algo. Me acabo de dar cuenta de que yo también tengo uno. ¿En serio? Ja, sí. Es época de exámenes, ¿sabes?, rió nerviosamente. Era cierto. Por supuesto. Bueno, cuando tengas tiempo, quiero hablar contigo sobre los casos de personas desaparecidas. Ah, sí, escuché en las noticias que estás ayudando a la policía. Lo siento, no pude estar contigo ese día. Tenía clases. Está bien. Debería haberte llamado, pero yo.
Recordó la horrible escena y a la madre afligida. Yo, solo estaba entrevistando a una familia y siguiendo al detective. No fui de mucha utilidad. Lo dudo. ¿Vas a volver? Por supuesto. Este fin de semana tengo tiempo. ¿Crees que podrías dedicar un día o dos a investigar? Por París, lo que sea, sonrió. Ella le sonrió y extendió la mano hacia él. La heroína le despeinó juguetonamente el cabello antes de saltar. Sacó su yoyo y lo hizo girar. Mantente junto a tu batuta. Te llamaré. Parecía derretirse ante sus últimas palabras. La D-Book lanzó su yoyo al viento. Balanceándose y elevándose sobre el mundo, la D-Book descendió en picado sobre un grupo de adultos. Todos reían entre dientes. Sonrió aunque se sentía preocupada por ellos. Con este monstruo suelto, le preocupaba cualquiera que vagara solo. Pero al menos se tenían el uno al otro. Con ese pensamiento, tontamente los dejó atrás. Las risas resonaban por las calles de París. Su origen provenía de un grupo de estudiantes universitarios borrachos. Eran 6. 4 chicos y 2 chicas. Todos tambaleándose y riendo. En sus manos llevaban botellas de cerveza medio vacías. Parecía que volvían tarde de una fiesta. Una de las chicas destacaba entre todas. Tenía el pelo largo y rubio y ojos marrones. Alrededor de su cuello llevaba una cadena con un colgante de bola de cristal. La bola era de un verde inquietante que parecía tener humo atrapado en su interior. La bola estaba encerrada en una jaula de alambre retorcido. La chica parecía ser la más ebria de todos. No paraba de hablar de su precioso collar. Vale, vale. Déjalo ya, Ana. Se quejó la otra chica. Sabes que los collares mágicos no existen. Dices eso, pero ¿acaso olvidas que vivimos en París y tenemos 3 superhéroes mágicos? Preguntó un hombre con voz pastosa. 6, corrigió otro hombre. Lo sé, pero escúchame. Desde que tengo esto, me han estado pasando cosas increíbles. La chica habló con tanta convicción. Ah, sí. Sí. Como aquella vez que iba a limpiar el acuario familiar escucha. Y el agua. Flotó sola. ¿Segura que no estabas drogada? Todos se rieron. No, no, pero hablo en serio. Ana soltó una risita. Ja. El día que tengas un collar mágico será el día que reciba mi carta de Hogwarts. Los 6 siguieron su camino alegremente hasta que se toparon con una niña pequeña. Era una niña. Tenía el pelo corto y rojo. Llevaba una diadema blanca y gafas. Su atuendo consistía en una camisa de vestir gris claro de manga larga debajo de un chaleco a cuadros de rombos morado, morado oscuro y azul, junto con un lazo gris oscuro sujeto al cuello de la camisa. También llevaba unos pantalones cortos azul brillante con un cinturón marrón, mallas negras con un estampado de rombos azul oscuro y una banda azul brillante sobre los pies, y zapatillas blancas con suela negra. Al verla, el grupo se detuvo y la miró fijamente. Oye, niña. ¿No crees que ya es muy tarde para irte a la cama? Le gritó uno de los chicos, pero no obtuvo respuesta. El collar de Ana parecía brillar, lo que hizo que sus ojos se posaran en la gema. Me muero de hambre, murmuró la chica, causando confusión entre el grupo de amigos. ¿Qué? Oye, escucha. Solo vete a casa. Seguro que tus padres están preocupados. En ese momento, la boca de la chica se estiró en una sonrisa imposible y rió como una loca. Su piel se volvió gris y una estrella negra apareció en su frente. Gritó y su cuerpo se expandió. Grandes cilindros rasgaron su ropa y el metal comenzó a reemplazar su piel. Todo lo que quedó de ella fue una criatura flotante con forma de bola con docenas de cañones de armas que sobresalían de ella. Su rostro parecía una máscara con 2 cuernos rayados. La máscara parecía estar llorando de agonía. El grupo jadeó y miró horrorizado. Mierda. ¿Qué es eso? Los cañones del demonio giraron hacia ellos y de ellos surgió una luz. Algunos se giraron e intentaron escapar. Sin querer morir, Ana estaba demasiado conmocionada para moverse. Era la única que miraba fijamente el cañón con un miedo paralizante. Su cuerpo temblaba violentamente y murmuró entre dientes.
Dios, sálvame. ¡Boom! El polvo y los escombros volaron por los aires y cubrieron toda la calle. El monstruo detuvo sus ataques y esperó a que el polvo se asentara. Cuando lo hizo, solo había una superviviente de la explosión. Allí estaba Anna, de pie, con los ojos cerrados con fuerza y los brazos rodeando su cabeza. A su alrededor había una esfera verde. El polvo rebotaba en ella, lo que indicaba que era una especie de escudo. Al darse cuenta de que no estaba muerta, la chica abrió los ojos. ¿Estoy viva? ¿Pero cómo? ¿Cómo? En efecto, dijo otra voz masculina. Giró la cabeza rápidamente y vio una figura alta detrás de ella. Era un hombre guapo y alto, con cabello ondulado, largo y oscuro, recogido en una coleta y echado sobre su hombro. Su piel era de un tono marrón oscuro con 7 cruces grabadas en la frente. También tenía un lunar debajo del ojo. Sus ojos eran de un dorado sorprendente. Su atuendo era extraño, por decirlo menos. Era una combinación de blanco y negro. Sus pantalones eran negros y ajustados. Sobre ellos llevaba botas que le llegaban más allá de las rodillas. En el pecho, llevaba un abrigo blanco que solo tenía una manga y el frente estaba abierto en el cuello y se ensanchaba hacia afuera antes de terminar en punta hacia la parte baja del abdomen del hombre. Como una punta de flecha invertida. Lo único que impedía que se abriera era el hecho de que estaba sujeto por encima de su ombligo. Se acercó con una sonrisa burlona en su hermoso rostro. ¿Tienes algo que quiero? Dios mío, esto es un sueño febril, dijo ella en voz alta. El hombre se rió y se detuvo al borde de la barrera. No, pero desearás que lo fuera. ¿Qué? Colocó una mano sobre la superficie y un relámpago púrpura crepitó a su alrededor. De su mano, se formaron grietas que se extendieron. Ella observó cómo la consumía hasta formar una esfera a su alrededor y se hacía añicos. Ana gritó y se cubrió la cabeza para protegerse de los fragmentos como si fueran vidrio normal. Esto tiene que ser un sueño. La chica gritó cuando la agarraron por el cuello. Sus ojos miraron al hombre con miedo. Su respuesta fue sonreírle. De repente, la arrojaron al suelo una vez más. Y Liz jadeó y miró al hombre. Tenía su collar en sus manos. Al darse cuenta, se llevó la mano al pecho. Acábala, tengo lo que quería. Espera. No. Boom. Cuando el polvo finalmente se disipó esta vez, todo lo que quedó fue un montón de cenizas y ropa. El monstruo miró al hombre. Observó cómo aplastaba sin piedad la gema en sus manos y dejaba que el polvo se dispersara con la suave brisa. Buen trabajo, Akuma. Creo que ahora es tu momento. Justo cuando dijo eso, el cuerpo del monstruo se infló hasta convertirse en algo grande y redondo. Creció hasta tener el tamaño de toda la calle. Sin embargo, una vez que se detuvo, aparecieron grietas moradas en su superficie. Recorrieron todo el camino hasta que algo salió disparado de la parte superior. Su risa era maníaca y femenina. Gracias por criarme. La heroína más fuerte de todas, la madre de Ladybug, había estado ocupada barriendo los pisos después de toda la harina usada esa mañana. Ya casi era hora de que aparecieran sus nuevos clientes habituales. Siempre aparecían alrededor de la misma hora todos los días, justo después de cerrar. Sabine había supuesto que era por la fama que tenían. Sin máscaras para esconderse, no era como si pudieran pasearse tan fácilmente. No eran como sus propios héroes, que probablemente podían caminar sin ser notados por los ciudadanos a los que salvaban. Sonrió con tristeza y miró hacia arriba. Su querido esposo estaba preparando la cena y su hija estaba ocupada durmiendo o estudiando en su habitación. Tarareó al pensar que Marinette estuviera durmiendo a estas horas. La chica no parecía comprender que dormir hasta tarde normalmente significaba despertarse más tarde. Sabine dejó la escoba a un lado y se deslizó hasta el mostrador. Cargó la pesada caja registradora y la colocó en el pequeño hueco bajo el mostrador. El dinero ya se había guardado, como siempre. El copropietario de la panadería se dio la vuelta y preparó una bandeja para los pasteles que no se habían vendido. De repente, la puerta que daba a su casa se abrió de golpe. Su marido, un hombre corpulento, entró con esa misma sonrisa que tanto le gustaba. Llevaba 2 cuencos cubiertos con papel de aluminio transparente que estaba empañado por el vapor. Se acercó y colocó un cuenco delante de ella,
dejándolo a un lado. Sus zapatillas resonaron al sacar 2 taburetes. La pareja se sentó junta, con las cucharas que les habían ofrecido y la misma sonrisa. ¿Le trajiste el tazón a Marinette?, preguntó mientras revolvía su sopa. Lo dejé en su escritorio. No estaba en su habitación. Eso la detuvo en seco. Está. Probablemente esté en el baño preparándose para ir a la cama. Tarareó, pero no dijo nada más. Dieron un par de bocados antes de notar las 2 figuras afuera de su puerta. Se dio cuenta de que olvidó voltear el letrero. Bueno, los clientes que llegan tarde no son tan malos. Uno fue a tocar cuando el otro lo señaló. Sabine y Tom les hicieron señas para que entraran. Abrieron la puerta y fueron recibidos por el sonido de la campanilla. Hola. ¿Es muy tarde para ordenar?, preguntaron al unísono. Los chicos se miraron por un momento. El albino del grupo parecía un poco más molesto que el pelirrojo. Para nada. Vengan. Vengan. Tom les hizo señas para que se acercaran al mostrador. Sabine recordó el pedido de la última vez y se lo recitó. ¿4 croissants de chocolate?, preguntó Sabine, con aire de saberlo todo. Los chicos asintieron. La pelirroja añadió al pedido, y también unas rebanadas de pan normales. El niño tarareó, «Eclairs». Sabine asintió. Se levantó y se dio la vuelta para preparar sus dulces. La mujer empacó 2 bolsas para asegurarse de que todo cupiera bien. Sus oídos captaron el tintineo de las monedas. No será necesario, chicos. Insisto. El héroe, Alan, habló sin dudar. Sería incorrecto no pagar. Tom se rió entre dientes mientras ella negaba con la cabeza. Con las bolsas en la mano, se las pasó al otro héroe. Él asintió rápidamente y sonrió. No, insisto. Son solo los que no se vendieron. Nuestra familia suele comerlos de todos modos. Entonces sería mejor si los pago yo, retó Alan. Nadie se deja vencer tan fácilmente, aceptó su desafío. Los héroes comen gratis. Además, ya hice el inventario y registré las ganancias de hoy. ¿Quieres que vuelva a pasar por todo eso?, preguntó para ver si tenía una tendencia reflexiva. Sospechaba mucho, pero nunca se estaba seguro. Parecía que ese comentario lo había hecho tropezar. Frunció los labios y apretó el dinero con fuerza. Juntó las manos y pareció llegar a una conclusión. Alan levantó la vista y le ofreció el dinero. Por favor, déjame pagarlos, este fue su último intento desesperado. Firme, replicó, no. Se miraron fijamente, buscando una señal de debilidad en el otro. Ella pudo ver cómo él recurría lentamente a su táctica habitual, los ojos de Bambi. Eran demasiado adorables como para resistirse. Marinette los había usado demasiadas veces. Sintió que flaqueaba bajo la presión y, con un suspiro, cedió. De acuerdo. El otro se animó de inmediato. Serán 17,29 €. El albino le dio 20 €. Quédese con el cambio, añadió. Ella iba a negarse cuando él volvió a sacar los ojos de Bambi. Sabine suspiró de nuevo. Tom se rió entre dientes al ver su dilema. La mujer sintió una sensación recorrerle la espalda. Miró hacia atrás y vio un mechón de cabello oscuro asomando por detrás de la puerta trasera. Su familiaridad con el suyo le hizo saber al instante de quién se trataba. «Ah, Marinette», gritó, y la puerta se entreabrió para revelar a su hija. Las mejillas de la niña estaban rojas por haber sido descubierta. «Lo siento, oí voces y vine a ver qué pasaba», murmuró. Sabine miró hacia atrás y notó que los dos miraban a la niña con una sensación de familiaridad. El pelirrojo parecía tener un aire de complicidad, mientras que Alan estaba confundido. «Eso me recuerda». Sabine se puso las manos en la cadera e hizo un gesto a su hija. «Marinette, ¿no tienes nada que decir?». La niña se quedó confundida por un momento. Pareció ver a Alan y avergonzarse. Con la cabeza gacha, caminó hacia su madre. Sabine le puso la mano en el hombro. La niña miró a un sorprendido Alan. «Siento haberte mirado así, Señor héroe, señor», dijo cortésmente. Parecía aún más confundido antes de comprender. No pasa nada.
No eres la primera ni serás la última. Pero gracias por disculparte. La niña, avergonzada, frunció los labios en una sonrisa incómoda. El pelirrojo decidió hablar. Vaya, señora, no sabía que tenía una hermana pequeña. La pareja se rió. No, no, no. Esta es nuestra hija, Marinette. El héroe extendió la mano hacia Marinette. Lavi. Bowman Jr. Puedes llamarme Junior. Marinette le estrechó la mano. Jr. Sabine se preguntó quién era Bowman Sr. Marinette se dirigió a Alan, quien le estrechó la mano y la saludó. Alan Walker. Un placer conocerte formalmente. Marinette Dupin-Cheng. Pero estoy seguro de que ya lo sabían. Los dos rieron y asintieron. Marinette sonrió y volvió a mirar a su madre. ¿Ya cenaste, Marinette? La niña asintió. Sí, estaba cenando en la sala antes de bajar por el ruido. Eso la tranquilizó. De repente, el reloj dio la hora. No se había dado cuenta de lo tarde que era. Ve a dormir un poco, Marinette. Tienes escuela mañana. Ah, claro. La niña se dio la vuelta y salió corriendo. Nosotros también deberíamos irnos, dijo Lavi mientras miraba la hora. Nuestra comida se enfriará y a su Alteza no le agradará. Sí, Kanda es realmente una pesada con ese tipo de cosas, respondió Alan al instante. Sabine le dirigió una mirada severa y negó con la cabeza. Sabine chasqueó la lengua en un pequeño reproche. No es prudente hablar así a espaldas de alguien, señor Walker. Se sonrojó de vergüenza y se rascó ligeramente la mejilla. Apartó la mirada. La escena le recordó a Marinette. Lo siento, señora, se disculpó cortésmente. Lavi sonrió y le dio un codazo a Alan. Sí, Moyasi. A Yu no le gustaría saber que lo has estado insultando. La respuesta de Alan fue un simple puchero. No hizo ningún movimiento para replicar. Tom y Sabine se rieron. Tom les ofreció una sonrisa cautelosa. Tengan cuidado ahí fuera, chicos. Es peligroso últimamente. Los dos chicos intercambiaron una mirada. Era como si supieran algo que la pareja desconocía. Con muecas similares, asintieron. Allen se dirigió a la puerta con Lavi detrás. No se preocupen. Somos más fuertes de lo que creen, gritó Lavi cuando el timbre los despidió. Eso espero. Capítulo 22. Rojo. Marinette debería haberse sorprendido de la facilidad con la que los exorcistas se estaban familiarizando lentamente con sus padres. Sin embargo, conocía el efecto que tenían en la gente. También aprendió un pequeño detalle nuevo sobre Lavi. El chico había omitido su apellido anteriormente. Pero parece que está dispuesto a dárselo abiertamente a Marinette. Bowman Jr. Eso significaba que había un señor, ¿verdad? Aunque, la forma en que lo dijo, lo hizo parecer diferente de alguna manera. Lavi hizo una pausa al decir su nombre completo el tiempo suficiente para implicar una especie de separación. ¿Tal vez se lo inventó? La chica bostezó mientras subía a su cama alta. Había sido un día agotador para ella. Tenía una semana ocupada por delante. En su vida civil, lo tenía todo planeado. El único factor desconocido era cuánto tiempo estaría ausente Hawkmoth. Eso la hacía sospechar. La última vez que estuvo activo fue. Desvió la mirada avergonzada. Estoy a punto de irme a la cama. Realmente no quiero pensar en eso esta noche. Marinette se dejó caer sobre el colchón y se hundió en la suave forma. Se envolvió en una manta mientras se acurrucaba junto a su gran almohada de gato. Tiki voló sobre ella antes de posarse a su lado. Buenas noches, Tiki, susurró con cariño. Buenas noches, Marinette, suspiró el Kwami mientras sus ojos se cerraban lentamente. La heroína se dio la vuelta. Sus ojos se dirigieron directamente al tablero de corcho de la pared. En él aparecían las diversas ideas que tenía a medianoche y su amor, Adrien. Extendió la mano y acarició una de las fotos. Con una sonrisa cariñosa, susurró, buenas noches, Adrien. La chica suspiró y finalmente se acomodó. Bostezó por última vez antes de cerrar los ojos. El mundo desapareció. En la oscuridad,
Vio elevarse una estructura rosa. Su ojo experto la reconoció de inmediato. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era uno de los símbolos más famosos de su ciudad. Marinette vio aparecer varios puntos parpadeando en el cielo antes de que algo blanco se deslizara ante sus ojos. Parecía como si algo se desprendiera de él. Resultó ser una luna llena blanca como la nieve. La luna iluminó el mundo a su alrededor. Dio una vuelta sobre sí misma y se dio cuenta de que estaba en medio de una pradera infinita. Era de un verde hermoso que le recordaba a su querido Adrien. La pradera no estaba llena de flores como una normal. Había algunas estructuras en ruinas esparcidas por todas partes. Eran altas pagodas de piedra. Tenían un promedio de 5 niveles de techo. Había bastantes de estas estructuras parecidas a ruinas, pero no las suficientes como para que se sintiera abarrotado. Los ojos de Bluebell se desviaron hacia un lado y divisaron otra estructura brillante. Sus ojos brillaron y se iluminó al verla. Era la estatua que ahora se encontraba en el parque de su ciudad. Sonrió con cariño al recordar aquello. El día había sido agitado, pero comparado con ahora no era nada. Su sonrisa se desvaneció cuando vio una pequeña figura blanca sentada sobre la estatua. Balanceaban los pies como una niña pequeña. ¿Es eso? La figura la miró y ella jadeó. El rostro afligido de Sabrina la miraba fijamente, como si pudiera ver su alma. Marinette retrocedió un paso con vacilación. Cuando Sabrina abrió la boca, una voluta de humo salió de ella. Era como si tuviera frío. Con lágrimas corriendo por su rostro, habló. Tienes que liberarla, enfatizó. Por favor. Debes hacerlo. Para poder salvarnos. ¿A ella? ¿A nosotros? ¿Qué quería decir con liberarla? No tenía a nadie cautivo. A nosotros, repitió Sabrina. De repente, otras figuras fantasmales se movieron desde detrás de las pagodas. Tras un rápido conteo, parecían ser alrededor de 22. También temblaban y lloraban. Marinette jadeó al reconocer sus rostros. Cada uno había aparecido en las noticias. Eran las personas desaparecidas. Con eso en mente, se giró bruscamente y encontró a Jan. El chico parecía tan cansado y triste como los demás. Su ropa tenía agujeros idénticos a los que había encontrado en la ropa de la escena del crimen. Por favor, Marinette. Tienes que salvarnos, repitió las palabras de Sabrina. Yo no puedo. Ustedes podrían ser. Dudó en decirlo. Ante su negativa, los demás estallaron en coros de súplicas deprimentes. Todos repetían el mismo mensaje. Comenzaron a acercarse a ella. Le rompió el corazón y la aterrorizó verlos a todos. Desde niños pequeños hasta adultos. Todos le suplicaban. Marinette, naturalmente, retrocedió entre la multitud. Seguían avanzando hacia ella y ella seguía alejándose. Marinette dio su último paso hacia atrás y su pie se sumergió en el agua. Rápidamente, retrocedió y tropezó hacia adelante. La heroína miró por encima del hombro y vio un estanque. Onduló y se meció por el movimiento repentino, pero la imagen en su superficie nunca cambió. Era de un mundo más brillante. El cielo era blanco y puro. Pero la luna llena que vio era completamente negra. También tenía una pradera cubierta de hierba, pero estaba desnuda excepto por un solo árbol. ¿Qué? Toca. Toca. Las voces de los demás se apagaron por completo. Ella los miró. Todos estaban de espaldas al cielo. Se podía leer una expresión de miedo en sus rostros. Siguió su mirada y no vio nada inusual. Toca. Toca. De repente, se dieron la vuelta y huyeron. Esperen, extendió la mano. Ya viene, gritó la multitud y se dispersó. Todos saltaron detrás de las pagodas y desaparecieron. Ella no lo entendía. ¿De qué tenían miedo? ¿Qué era ese ruido? Vio a Jan como uno de los pocos que aún no se habían escondido. Esperen, corrió tras él y lo agarró del brazo. Se sobresaltó al verlo de cerca. Su ropa estaba manchada y su piel era prácticamente transparente. La miró con miedo reflejado en sus ojos. Jan le agarró la mano. Está aquí. Debes esconderte. ¿Qué hay aquí?
Podía sentir cómo le latía el corazón con fuerza mientras un escalofrío le recorría la espalda. Jan negó con la cabeza y miró hacia arriba. El chico muerto se liberó de su agarre y corrió. Corrió hacia la estatua de ella y se deslizó a su alrededor. Sabrina fue la última de ellos. Se puso de pie lentamente y la miró fijamente. ¿Sabrina? Nos vemos pronto. Hubo una ráfaga de viento repentina y la chica desapareció frente a ella. Marinette se abrazó con fuerza contra el frío repentino. Miró hacia abajo y entrecerró los ojos. La chica parpadeó al notar cómo la hierba a su alrededor se había vuelto roja de repente. A su lado había otro círculo rojo. ¿Qué? No estaba teñido de rojo. No, era como si alguien estuviera iluminando la hierba con una luz. Recordó cómo los demás habían mirado al cielo. Marinette volvió a mirar hacia arriba y jadeó. La luna había desaparecido. En su lugar había dos brillantes orbes rojos. La chica tragó saliva y sintió que se quedaba paralizada. Su cabello ondeaba con la brisa mientras las luces parpadeaban repentinamente. Se oyó un fuerte sonido de algo arañando contra el cristal. Toca. Toca. Marinette oyó una voz preocupada que la llamaba. Sonaba distante. Tienes que despertar ahora. Conocía esa voz. Tiki. Marinette. Un escalofrío repentino e intenso la sacó de su sueño. Abrió los ojos de golpe. Marinette miró fijamente la pared mientras sentía un cosquilleo en la espalda. En un instante, reconoció la sensación. Su mente se llenó de una repentina ansiedad al sentir que alguien la observaba. Tap. 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 Su corazón dio un vuelco. Su respiración se aceleró y se tapó la boca con la mano para amortiguarla. Los pensamientos de Marinette se descontrolaron. Notó el punto rojo que era Tiki asomándose por debajo de las sábanas. El hada parecía nerviosa. Supami la miró y asintió. Tienes que transformarte, susurró. Pero, sintió algo que le decía que ni siquiera debía moverse. Los ojos de Marinette recorrieron su cama hasta su teléfono. Su pantalla negra reflectante miraba fijamente su trampilla. Enfocó sus ojos en la pantalla y sintió que su piel se enfriaba. Había dos puntos rojos reflejados en la pantalla. Marinette. Debes transformarte, susurró Tiki con dureza. Los puntos parpadearon y se escuchó un sonido de rasguño. Lo que fuera, estaba tratando de entrar. Su corazón latía rápido mientras susurraba, Tiki. Transfórmame. Al instante, se vio envuelta en una luz rosa. Con su traje puesto, se sintió un poco más segura y valiente. La D-Bug se dio la vuelta rápidamente y agarró su yo-yo. Cuando miró por la trampilla, no vio nada. La D-Bug se inclinó hacia adelante y colocó la mano sobre la superficie de cristal. Sus brazos temblaban de miedo. Sintió como sus pendientes palpitaban como si intentaran obligarla a salir. La D-Bug negó con la cabeza. Podía sentir cómo su instinto le gritaba que se quedara quieta. La chica se sentó en su cama y mantuvo la vista fija en el cielo. Tenía su yo-yo bien sujeto. Solo tiraba de la cuerda de vez en cuando. Marinette se quedó así durante horas. Sus ojos luchaban por mantenerse abiertos. Se recostó contra la pared e intentó mantenerse despierta. Cuando notó los rayos dorados del sol que se filtraban, fue cuando se sintió segura de que la presencia se había ido. Ahora estaba a salvo. Bueno, en realidad no me siento segura en absoluto. Algo, no sabía qué era, la había estado mirando a través de su trampilla. Un lugar al que nadie podía subir. Marinette bostezó y cerró los ojos por un segundo. Eso fue todo lo que necesitó para volver a dormirse. Debido a que se despertó muy tarde, Marinette se perdió algunas clases de la mañana. Fue extraño despertarse y encontrarse todavía transformada. Solo esperaba que sus padres no hubieran aparecido para verla. La chica se apresuró a prepararse y corrió a la escuela. A pesar de lo tarde que era, todavía tenía que estar allí. Al llegar a la escuela, Marinette notó que el mal humor de Sabrina había mejorado. Era extraño debido a que parecía demasiado pronto. Solo habían pasado unas pocas semanas desde ese incidente. La preocupó por ella, pero al mismo tiempo, la alegró. Si la chica estaba mejorando, entonces todo estaría bien en el mundo. Cuando llegó a su siguiente clase, se permitió dormitar.
El evento que ocurrió la noche anterior le había robado todo el sueño. Así que estaba aprovechando cualquier cantidad preciosa que pudiera obtener. Eso significaba perderse una o dos lecciones. Marinette. Despierta. Sintió que la sacudían y la chica giró la cabeza para mirar al criminal que lo había hecho. Alia, murmuró en su estado de somnolencia. Chica, tienes que levantarte. La clase acaba de terminar. Bostezó y se frotó los ojos mientras Alia la ayudaba a levantarse. Sintió que le ponían una bolsa en las manos. Sé que estás cansada, pero tenemos que irnos. Sí, sí. Lo siento. Es que, bostezó ruidosamente. No pude dormir anoche. Marinette se echó la mochila al hombro y se estiró. ¿Cuántas clases le quedaban? 1, 2. Parpadeando para despertarse, observó su entorno. Eran las únicas en la clase. Vaya, debí de estar muy distraída. Las dos salieron del aula y se dirigieron a su siguiente clase. Bajaron las escaleras hacia el patio. En el camino, Alia retomó la conversación. ¿Quieres decirme por qué? ¿Por qué no puedes dormir? Preguntó Alia. Oh. Yo simplemente no podía. Sentía que miró a su alrededor a todos los que pasaban antes de continuar. Siento que alguien me está observando, confesó. ¿Observándote? ¿Como un acosador? Vaya acosadora. No sé, tal vez. Esta mañana, creí ver. Se mordió la lengua. Alia inclinó la cabeza y pareció preocupada. La chica le puso la mano en el hombro. Marinette lo esperaba, pero aún así reaccionó como si se hubiera sobresaltado. La chica dio un pequeño salto. Alia frunció el ceño. Tal vez deberías venir y podemos. Marinette. Una voz femenina la llamó. Las dos se giraron y miraron hacia la fuente del sonido. Era Sabrina. La chica corrió hacia ellas y se detuvo cuando estuvo cerca de Marinette. Apoyó las manos en las rodillas, como si estuviera sin aliento, antes de agarrar la muñeca de Marinette. Al contacto, un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de que la observaban volvió con toda su fuerza. La misma ansiedad de la noche anterior regresó. Marinette. Perdona que te interrumpa cuando vas a clase, pero ¿puedo preguntarte algo? Se le formó un nudo en la garganta y solo asintió con la cabeza. Sin su consentimiento, su cuerpo comenzó a temblar. Se sentía asustada por alguna razón. ¿Pero por qué? Era solo Sabrina. Pero mientras la miraba fijamente, podía sentir algo que la inquietaba en el fondo de su mente. Algo en ella se sentía mal. Se sentía extraña. Dijiste que siempre podía hablar contigo, ¿verdad? ¿Puedo hablar contigo más tarde hoy? Después de clases. El agarre de la chica se apretó. Por alguna razón, esa voz en su mente le decía que dijera que no. Le gritaba que corriera lejos o que se quedara y luchara. Lo cual era una respuesta ridícula para una chica afligida. Marinette respiró hondo varias veces para calmar sus nervios y le sonrió a la chica. La heroína tenía que recordar que cada persona procesaba el duelo de manera diferente. ¿Cómo podía saber si la chica ya no estaba sufriendo? El hecho de que se viera animada últimamente no significaba nada. De hecho, eso era algo genial. Significaba que estaba mejorando. Sí, no había nada malo en esto. Necesito controlarme. Por supuesto. Respondió la chica alegremente. Genial. Entonces te espero en mi casa. O, necesitarás indicaciones o. Marinette hizo una mueca cuando sintió la uña de la chica clavarse en su muñeca. ¿Qué era esto? Su corazón latía con fuerza en su pecho y el sudor comenzó a acumularse en su frente. Parecía que su cuerpo estaba entrando en pánico sin razón. No, estoy segura de que puedo encontrarlo. Sabrina tarareó antes de añadir, si no, quizás pueda encontrarte en tu casa. No, había gritado con tanta convicción. Los ojos de Sabrina se abrieron de par en par y la hicieron darse cuenta de su error. Extrañamente, Sabrina de repente la miró fijamente y apretó su agarre en su muñeca. Marinette volvió a hacer una mueca por el dolor en su muñeca. ¿Qué estaba tratando de hacer esta chica?
¿Clavarse el pulgar en la muñeca? Sin que ella lo supiera, sus preciosos pendientes parpadeaban entre rojo y negro. Marinette podía sentir una pequeña presión de su kwami en su costado. Se sentía como si Tiki estuviera zumbando. Marinette giró la muñeca y la sacó del agarre de Sabrina. La panadería ha estado súper ocupada últimamente. Mintió. Es mejor si voy contigo. La mirada de Sabrina fue como si le hubieran lanzado dagas. Se desvaneció en una brillante sonrisa. Ah. Ya veo, entonces te enviaré la dirección por mensaje. Marinette miró a su alrededor mientras se frotaba la muñeca. La sentía magullada. ¿Desde cuándo la pequeña Sabrina se había vuelto tan fuerte? De acuerdo. Listo. La forma en que pronunció su nombre le hizo sentir un escalofrío. Sabrina le agarró la mano y la apretó con fuerza con ambas manos. Una sonrisa se extendió por su rostro. Marinette le devolvió la sonrisa con vacilación. Nos vemos pronto. Sintió la cara pálida. Esa frase. La chica se sintió extrañamente expuesta e incómoda. Sabrina se rió entre dientes y la soltó. Cuando la chica se alejó, Marinette sintió que de repente podía respirar. La pelirroja se dio la vuelta y regresó junto a Choe, quien la esperaba pacientemente. Otra escena extraña en la que no había pensado. La diseñadora se frotó las muñecas y dio un paso atrás. Marinette oyó decir a Alia. La chica se giró hacia su amiga y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. ¿Pasa algo? Negó con la cabeza. No, solo me siento un poco mareada. No desayuné esta mañana. Sabía qué decir para distraer a Alia. ¿De qué otra forma había logrado mantener su identidad en secreto durante todos estos años? La chica la miró con decepción. ¿Qué te he dicho sobre saltarte el desayuno? Me desperté tarde. Nada de excusas. Vamos a comer algo antes de que te desmayes. Alia la tomó suavemente de la otra muñeca y la arrastró al patio. Marinette sonrió antes de sentir una mirada penetrante en la nuca. Miró por encima del hombro y vio a Sabrina mirándola fijamente. Tenía una extraña sonrisa. La observó mientras se humedecía los labios con anticipación. Un escalofrío le recorrió la espalda. Después de que Alia la obligara a comer algo, Marinette se excusó para ir al baño. La heroína podía darse cuenta de que Tiki había estado tratando de llamar su atención desde su encuentro con Sabrina. Pegó un letrero de fuera de servicio en el baño antes de entrar. Un rápido vistazo le confirmó que todo estaba despejado. Abrió su bolso y encontró a una Tiki casi neón saliendo volando. El hada la rodeó y zumbó en un frenesí enorme. Su expresión era de ira. Tenía la misma mirada que anoche o esta mañana. Los grandes ojos de Tiki observaron su entorno antes de flotar frente a ella. ¿Por qué estamos en el baño?, fue lo primero que preguntó. Marinette levantó una ceja. Por privacidad. ¿Necesitabas algo? No dejabas de tocarme desde mi bolso. Sí. Esa con la que estabas hablando, Sabrina. Algo anda mal con ella. Sí, está de luto por la muerte de su madre. Marinette desvió la mirada. La culpa le subió al pecho. Podía oír las palabras de esa pobre madre dando vueltas en su cabeza. Miró a Tiki. La chica estaba preparada para que el hada la consolara. Por alguna razón, era como si el ser pudiera sentir sus emociones y reaccionar en consecuencia. Esta vez Tiki no pareció darse cuenta. La kwami simplemente resopló antes de fulminar con la mirada a la puerta. La acción la sorprendió. Tiki nunca fulminaba con la mirada. Ni siquiera parecía ligeramente molesta. La kwami mariquita siempre tenía ese aire sabio a su alrededor. Actuaba casi omnipresente. A veces, parecía feliz, preocupada o incluso decepcionada. Nunca enfadada ni irritada. Dudo mucho que esa humana esté de luto, dijo. Marinette jadeó abiertamente, ¿qué se supone que significa eso? Algo anda mal con esa. Los ojos de Tiki se abrieron de par en par, mirándola fijamente. Hay algo oscuro en ella. Le inquietó que se refiriera a Sabrina como eso en lugar de ella, como de costumbre. Lo descartó como un simple error. Dijiste lo mismo de Alan, pero está bien. Hasta ahora. Tiki negó con la cabeza. Esto es diferente.
Nunca antes había sentido algo así, pero ella era completamente ominosa. Era casi como enfrentarse a los Akumas de Hawkmoth, pero peor. Tal vez, solo sea el dolor que sientes. Tienes un don para percibir las emociones de la gente. Marinette lo intentó débilmente. ¿Emociones? No. No percibo las emociones de otros humanos, Marinette. Es demasiado fácil leer a los demás humanos. He aprendido a lo largo de los años las diversas formas en que la gente reacciona y cómo responder a ellas. Por un segundo, pareció que Tiki se había distanciado de la conversación. Era como si estuviera recordando algo antes de volver a concentrarse. Oh. Deberíamos investigar, declaró Tiki. Por lo que sabemos, podría ser otro Akuma al acecho. Pero está bien. No, no lo es. ¿No ves que algo anda mal con ella? Sí. Está sufriendo mucho. Lo único que necesito hacer es ayudarla lo mejor que pueda. Como no pude ayudar a su madre, es lo mejor que puedo hacer. Tiki la miró con el ceño fruncido antes de volar hacia su rostro. Tenía los ojos entrecerrados. Hawkmoth logró convertir a una mujer en polvo. ¿De qué más es capaz? Marinette frunció el ceño ante la lógica del Kwami. Odiaba pensar que Hawkmoth estuviera controlando a Sabrina de alguna manera. No solo mata a su madre, sino que luego manipula a su hija. Es despreciable. Sin embargo, Sabrina no fue akumatizada por su dolor, así que eso significa que estaba a salvo por ahora. Al menos hasta que Hawkmoth decida actuar de nuevo. Era deber de Marinette ayudar a su compañera con su estado mental antes de que pudiera usarse en su contra. Estamos investigando, dijo Tiki esta vez con un tono familiar. Su madre lo había usado con ella demasiadas veces. Básicamente significaba, vamos a hacer esto, no importa cuánto te quejes. No. Desafió Marinette. No sé qué te pasa, pero esto se acaba ahora. Sabrina solo está sufriendo. No vamos a hacer nada más que ayudarla. Tiki cruzó sus bracitos y la miró fijamente. Marinette le devolvió la mirada. Cruzó los brazos y ladeó las caderas. No. No, repitió. Por alguna razón, juró que la luz brillante hizo que los ojos azules de Tiki brillaran de un color diferente. El rojo brillante del hada se atenuó antes de que retrocediera. La luz en sus ojos, lo único humano en la apariencia de Tiki, desapareció por un momento. Eran como los ojos de una muñeca antes de que parpadeara y se diera la vuelta. Tan pronto como lo hizo, Marinette sintió un dolor agudo en la cabeza. Seguido de una migraña dolorosa. Se llevó la mano a la frente y cerró los ojos con fuerza. Aparte de ese dolor, sintió algo palpitar detrás de sus pendientes. Abrió un ojo para mirar a Tiki. La Kwami no pareció notar su repentina incomodidad. Marinette casi podía oír los pensamientos de pánico que corrían por su cabeza. Todos le ordenaban hacer una cosa o si no. Tal vez, cuando vaya a visitarla, te deje salir para que puedas ver por ti misma que tengo razón. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera siquiera pensarlas. Tiki la miró de reojo. Hubo un silencio tenso. Marinette sentía que la cabeza le iba a estallar. De repente, Tiki suspiró y se relajó. Casi al instante, su migraña se disipó. Lo acepto. Está bien, tartamudeó Marinette. ¿Tenía su dolor de cabeza alguna conexión con Tiki? ¿Lo había causado ella? Dindón. Sonó la campana. Sin decir una palabra más, Tiki voló dentro de su bolso. Marinette cerró el bolso de golpe tras ella. Luego lo miró fijamente, sintiendo una repentina cautela. Tiki nunca la lastimaría a propósito. El Kwami solo estaba actuando de forma extraña, eso era todo. Estaba segura de que una galleta la haría volver a ser ella misma. Aún así, ese dolor de cabeza. No había tenido un dolor de cabeza tan fuerte desde Corazón de Piedra. Casualmente, sucedió casi al mismo tiempo que rechazó a Tiki. Intentó creer que los eventos no tenían ninguna correlación. Con una última mirada a su bolso, salió del baño sintiéndose más inquieta que antes. Después de eso, la escuela pasó relativamente rápido. Los únicos otros momentos extraños fueron cuando Sabrina la miraba fijamente desde lejos. Su expresión era de entusiasmo y anticipación.
Era raro, pero Sabrina era una persona rara. Así que Marinette intentó ignorarlo. Al llegar a casa, se preparó antes de ir a casa de Sabrina. Quería retrasar el viaje debido a la extraña actitud de Tiki. Así que pasó la tarde poniéndose al día con el trabajo y los proyectos. Tiki había estado zumbando constantemente en su oído cada pocas horas y se preguntaba cuándo se iría. Eso la hizo ver al duende de una manera un poco diferente. Marinette sentía que su Kwami podría no ser lo que ella suponía. ¿Era la verdadera Tiki la que había visto? ¿Un ser insensible e inhumano que se hacía pasar por algo amable? ¿Era todo una actuación? ¿Había estado jugando con Marinette para su propio beneficio? Marinette oyó que la Kwami la llamaba. Sí, Tiki, esperaba que le preguntara una vez más. La chica la miró de reojo y la vio sentada comiendo galletas. Señaló las palabras en la página. Eso está mal. No fue en Roma cuando eso sucedió. Fue en Grecia. Ah. Marinette analizó el problema y la respuesta que había dado. Chasqueó la lengua y asintió. Tienes razón. Gracias. Con un rápido borrado, corrigió su error. Tiki tarareó y asintió, es fácil confundir esas dos cosas. Considerando el amplio alcance del imperio. Estuvo de acuerdo con ella y volvió al trabajo. No, finalmente decidió. Tiki no es así. Me niego a creer que todo fue una mentira. Eso era cierto. No había manera de que Tiki, el Kwami de la creación, fuera así. Después de todo, la creación no es malvada. Marinette concluyó que simplemente había sacado conclusiones precipitadas una vez más. Era poco probable que el dolor de cabeza y la situación estuvieran relacionados. Aunque, se detuvo inmediatamente después de que le permití investigar a Sabrina. Tal vez, ¿debería preguntarle? ¿Sería prudente preguntarle a su Kwami qué había sucedido? Tiki. Sí, Marinette. Tragó saliva. Tras una pausa para considerar sus próximas palabras, habló, ¿qué pasó hoy? ¿Por qué insistes tanto en que hay algo malo en Sabrina? Tiki guardó silencio un momento. Eso hizo que Marinette se arrepintiera de haber pedido un segundo. Sé que no lo entiendes, pero como te dije sobre Alan, siento una presencia oscura mayor en ella. Es como si quedaba una pizca de Sabrina, se hubiera ido. El duende dejó su galleta y flotó hasta la ventana. Miró el cielo nublado con una extraña expresión melancólica. Cuando mis ojos se posaron en Sabrina, desde dentro de tu pequeño bolso, vi oscuridad. Nunca había presenciado algo así antes de hoy. Por eso insisto en que al menos investiguemos. Marinette bajó la mirada y consideró la información que había recibido. Era vaga y tenía poco sentido. Quería confiar en Tiki, pero el dolor de cabeza que había tenido antes la hacía dudar. Es poco probable que el duende lo hubiera causado, pero era demasiado extraño para ser una coincidencia. Le permitiré investigar. De esa manera se quitará esto de encima. Bien, lo entiendo. Vámonos entonces. Tiki se animó y pasó zumbando junto a su cara. El duende se acurrucó cerca de su mejilla y la hizo reír. Gracias. Marinette recogió sus cosas y las metió todas en su mochila. La tiró en el diván para poder encontrarla fácilmente a la mañana siguiente. Con solo su bolso, teléfono y galletas de repuesto, la heroína salió de su habitación. Le había informado a su madre más temprano ese día que iría a casa de Sabrina más tarde. La mujer había mostrado cierta preocupación por qué saliera tan tarde, pero Marinette hizo caso omiso de sus preocupaciones. La chica le envió un mensaje rápido a Sabrina para avisarle. Cuando salió de la panadería, miró hacia arriba. Fue entonces cuando notó lo oscuras que estaban las nubes. Apenas podía ver el sol. Seguía nublándose. Supongo que se acerca una tormenta. Miró el mapa en su teléfono. ¿Debería volver a entrar y buscar un paraguas? A juzgar por el tiempo y la distancia que tomaría llegar allí, decidió que no. La chica se alejó mientras el aire a su alrededor comenzaba a enfriarse. Todavía sentía esa persistente sensación de que alguien la observaba. El temor se había apoderado de ella e intentó sembrar la duda. Pero, al pensar en Hawkmoth y en lo que había hecho, se mantuvo firme. Marinette continuó su camino cuando vio un destello negro aparecer en su visión periférica.
Girando la cabeza hacia un lado, vio un gato negro. Estaba mirando algo desde encima de un contenedor de basura, en un callejón. Sus ojos azules reflejaban los de ella. La notó, pero parecía concentrado en otra cosa. Se quedó quieto antes de saltar frente a ella. Lo observó mientras pasaba sigilosamente a su lado antes de escabullirse hacia algo. «Qué raro», murmuró. Siendo sincera, todo el encuentro le había resultado inquietante. De repente, una mancha dorada salió volando de entre los arbustos. Apareció justo cuando el gato se abalanzó. «Espera, es Tim Campy». Tem la vio antes de volar lejos del gato. Dio una vuelta y aterrizó en su cabeza. El gato se quedó paralizado y la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada antes de que volviera a pasar corriendo junto a ella y se fuera. Lo vio irse con un suspiro. Era la segunda vez que un gato negro pasaba corriendo junto a ella. Si hubiera creído en la superstición, se habría preocupado por la mala suerte que acababa de tener. Marinette extendió la mano y agarró la pelota de goma. Con un ligero apretón, se la acercó a los ojos. «Ha pasado un tiempo, Tem». Él batió las alas en respuesta. «¿Qué haces aquí afuera?». Se retorció en su mano y ella lo soltó. Voló en círculos por un momento antes de flotar junto a ella. Marinette no entendió lo que Tem había intentado comunicar. Simplemente negó con la cabeza y tarareó. «Ya veo, ¿cómo se termina una conversación educadamente?». «Bueno, solo estaba dando un paseo». Omitió la parte sobre Sabrina. La cosa ya conocía su identidad y a sus amigos. De repente, su rostro se transformó en un signo de exclamación. Eso lo entendió. Tim pareció expresar sorpresa. «Lo sé, es tarde. Pero estoy bien». «Bueno, ya sabes». Rió nerviosamente. «Marinette». Tiki habló de repente en tono de advertencia. Un fuerte sonido la alertó. Era ese molesto sonido de metal raspando contra el concreto. Le siguió el sonido de muchas cosas pequeñas golpeando el suelo. Se quedó paralizada y miró a su alrededor. Dirigió su atención hacia donde el callejón se adentraba y descubrió que estaba completamente en sombras. Como se esperaba, el sonido espeluznante provenía de esa oscuridad. Tiki voló a su lado. El hada era de un rojo brillante y parecía estar lista para cualquier cosa. Marinette se preparó para lo que pudiera venir. Arroyo. Sintió que la sangre se le helaba. Ese sonido. Era como si trozos de metal se movieran y encajaran. Se le erizó el vello de la nuca y algo le recorrió la columna vertebral. Tenía la piel fría, pero empezó a sudar. Apretó los puños y miró fijamente a la oscuridad. El corazón le empezó a latir con fuerza en el pecho. De la oscuridad surgieron un par de ojos rojos penetrantes y sin alma. Sintió que el color se le iba del rostro. Marinette. Su voz era como si la hubiera generado una computadora. Los ojos se movieron y su dueña empezó a salir de su escondite. Lo que salió fue una cabeza parecida a la de una muñeca. Como algo sacado de ese juego tan popular de juguetes asesinos. Al verla, el color que le vino a la mente fue un rojo intenso y profundo. La criatura era casi toda roja. Su cabeza era grande y tenía mejillas de un rojo brillante, como las de una muñeca. Su cabello, corto y con mechones rojos, le recordaba a cierta pelirroja. Llevaba una diadema que también le resultaba familiar. Sus ojos eran completamente negros, salvo por los puntos rojos que flotaban en su centro. Su boca era como la de una marioneta. Tenía las líneas a los lados que iban desde la comisura de los labios hasta la barbilla. Incluso sus labios estaban decorados de rojo y sus dientes tenían manchas rojas. Además de colmillos afilados. Su piel era de acero duro, que contrastaba violentamente con las manchas rojas que la cubrían. Cuando emergió el resto, vio que tenía un cuerpo femenino. Era alta y delgada, pero con curvas. Su pecho y piernas eran de un color púrpura metálico y pudo ver que sus articulaciones eran como las de un maniquí. Del tipo que se usa para posar como referencia. Donde se unían sus piernas, había un bloque rojo que parecía sospechosamente unos pantalones cortos. Su torso era del mismo púrpura y rojo, solo que en un patrón de rombos. Su pecho era lo más espeluznante de todo. En el centro había otra cara. Esta vez parecía que alguien había intentado salir, pero había creado una huella facial en la superficie.
La cara parecía estar gritando de agonía. Tenía una gran estrella negra en la frente. El monstruo metálico sacó su apéndice a la luz y ella vio que sus brazos eran largos y delgados. Pero lo espantoso de ellos era el líquido fresco que goteaba. Una nube en el cielo pasó y reveló la luna una vez más, y ella vio detrás de la criatura un cadáver bastante reciente. Era un hombre de cabello negro y su cabeza estaba girada de modo que la miraba fijamente. Sus ojos estaban muy abiertos y tenían una expresión de horror. Le resultaba familiar, si era honesta. Su mente retrocedió al momento en el callejón con Timcampi. Era él. El alcohólico. Jadeó al verlo y se tapó la boca con las manos. Su cuerpo tembló de miedo y eso pareció hacer reír a la criatura enferma. He estado esperando este momento durante un tiempo, Marinette. Canturreó. Su tono era enfermizo y le erizó la piel. Verte aquí. Temblando de miedo, es absolutamente delicioso. Lo remató con un lametazo. Su lengua era rosa, pero tenía una punta metálica en el extremo. ¿Qué quieres de mí? Emitió un repugnante gemido de placer al oír su voz temblorosa. Oh. El amo Earl me ha dado permiso para hacer lo que quiera contigo. Todo lo que necesito es quitarte la inocencia. ¿Qué? Espera, ¿el conde? ¿Es otro de los Akumas de Hawkmouth? ¿Pero qué quiere decir con inocencia? Yo no tengo inocencia. Pues pórtate bien y dámelo, rugió y saltó hacia ella. Gracias a sus rápidos reflejos, se apartó y salió corriendo del callejón a la calle. Sin molestarse en mirar atrás al estruendo que produjo, Marinette corrió como si su vida dependiera de ello. Podía oír los furiosos golpes y traqueteos que venían de detrás de ella, pero sabía que si miraba atrás todo habría terminado. Rápidamente dobló por otra calle al oír un rugido furioso detrás de ella. El sonido del metal contra el hormigón la asaltó. Se prolongó demasiado cuando se oyó otro estruendo. La tentación de mirar atrás estaba ahí, pero sabía que era mejor no hacerlo. Empezó a llover durante su carrera. Parece que tenía razón sobre la tormenta. Mientras corría, su suerte volvió a jugarle una mala pasada. Oyó un sonido de metal disparado por el aire y su cuerpo decidió tropezar. Fue otra bendición disfrazada, ya que vio una cadena de metal mojada clavada en el suelo frente a ella. El sonido de unos golpes furiosos la envolvió y se giró para finalmente verlo. Vio al monstruo sobre sus cuatro patas con la boca abierta y la lengua fuera. De él salía una larga cadena mojada, de donde supuso que provenía el trozo de metal. Parecía gritar de alegría al verla. Levantó el brazo en el aire como si fuera a bajarlo sobre ella. De repente, una gran bola dorada impactó contra la bestia. Envió al monstruo rojo contra la pared cerca de ella. Lo reconoció como Timcampi. La urgencia de la situación le hizo no pensar en lo rápido que había crecido. Marinette se dio la vuelta y se puso de pie rápidamente. Su corazón latía con fuerza entre sus oídos mientras veía a Atem sujetar al monstruo. Marinette. Tienes que transformarte. La instó Tiki. Sé cierto. Su cuerpo temblaba. Tiki de repente, el monstruo desapareció. Justo debajo de Timcampi. Simplemente se desvaneció. Sin embargo, Chen seguía estando sobre algo. La situación parecía confundir a Timcampi, como lo demostraba el signo de interrogación en su gran rostro. Se oyó un fuerte sonido cortante en el aire y ella vio a Tem todavía. La snitch dorada se rompió de repente. Dos mitades se separaron. Del miedo, Marinette gritó. Se oyó un furioso golpeteo que se acercaba a su posición. «Muévete», gritó Tiki. Marinette se apartó rápidamente al sentir que algo rompía el suelo donde había estado. A correr. La heroína se giró y corrió tan rápido como pudo. Se oyeron más estruendos a sus espaldas. Llegó a una bifurcación. Un camino estaba iluminado con telas blancas que se enroscaban como con decoraciones de la independencia. Ese camino estaba iluminado, y eso significaba que había gente. No quiero atraer a una multitud. El otro camino tenía una atmósfera más oscura. No había luces. El camino estaba agrietado. Eso la hizo dudar. Un grito a sus espaldas la obligó a tomar el camino más oscuro. En el camino, apenas notó las luces navideñas rotas a su alrededor. Se oyó otro sonido de metal volando por el aire y esta vez la alcanzó.
Algo húmedo se enroscó alrededor de su muslo derecho. Miró hacia abajo y vio que era una cadena mojada con esa pieza en el extremo. Se agachó para intentar quitársela, pero tiró de ella y se encontró siendo arrastrada por el suelo. Su cabeza golpeó el concreto con fuerza. Sintió el ardor de las piedrecitas raspando su frente. Sus ojos llorosos miraron hacia otro lado y vio a la bestia al otro lado del camino. Tikki tiró de la cadena para ayudar. Pero todo fue en vano. La cadena la arrastró por el piso mojado. Sus ojos se clavaron en el monstruo que la había atrapado. Ahora. Divirtámonos. Marinette lo miró con valentía. No le daría ninguna satisfacción a ese monstruo. El monstruo frunció el ceño ante su evidente rechazo. La cadena mojada se enroscó en su pierna y alrededor de su torso. Podía sentir cómo le apretaba el aire. Por algún capricho del destino, la levantó del suelo y la suspendió en el aire. Sus ojos se conectaron con los rojos y brillantes del monstruo antes de que su espalda se estrellara contra una pared de ladrillos. Su columna vertebral tembló por el impacto y jadeó de dolor. El impacto le había dado otro golpe en la cabeza y sentía que el mundo daba vueltas. Podía oír los latidos de su corazón en su cabeza. También podía oír a la cosa riéndose cruelmente de ella. ¡Qué aburrido! Y yo que pensaba que me divertiría. Resulta que eres igual que los demás humanos patéticos. Se quedó en silencio mientras la criatura arácnida se acercaba sigilosamente a ella. Oye. Esta es la parte en la que suplicas clemencia. Vete al infierno. Le espetó, y la criatura rugió de risa. Levantó un apéndice y se lo clavó en el hombro izquierdo, inmovilizándola contra la pared. Gritó de dolor. Por instinto, sus manos se alzaron y se aferraron al apéndice afilado como un cuchillo. El brazo con hoja no la atravesó por completo, así que ahí estaba su mala suerte. Aunque ya no le servía de nada. La cadena se deslizó de su cuerpo y volvió a la boca del monstruo. Levantó la vista y lo vio lamiéndose los labios con una risita infantil. Levantó otro brazo y le tocó el pendiente. Miró fijamente a la bestia y la vio sonreírle. Tal vez te mantenga con vida el tiempo suficiente hasta que me haya saciado. Sin que lo supieran, sus pendientes comenzaron a brillar en rojo. La luz atrajo la atención del monstruo. Este tarareó antes de volver a sonreír. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, su brazo recibió una descarga eléctrica por la luz roja. Rápido como un rayo, saltó hacia atrás y la dejó allí. Su cuerpo cayó al suelo. Rápidamente colocó su mano sangrante sobre la herida. La luz parecía haber corroído la punta del brazo del monstruo. La cosa siseó antes de mirarla fijamente. Pequeña. Tikki salió volando de su chaqueta y se estrelló contra la cara del monstruo. Observó cómo éste golpeaba al insecto. Tengo que irme. Su otra mano se levantó e intentó empujarse contra la pared. Sin embargo, la superficie sucia y la textura rocosa le quemaron la palma cortada. Marinette cayó inútilmente hacia atrás. Observó cómo Tikki zumbaba a su alrededor antes de que finalmente la golpeara. El hada voló hacia atrás y se estrelló contra su mano. Tikki, gritó. La bestia enfurecida gruñó y se abalanzó sobre ellos. Levantó el brazo por encima de su cabeza. Ella lo observó brillar a la luz de la luna. Su mano acurrucó a Tikki cerca en un esfuerzo por protegerla. Esto era todo. Así es como se iba. A manos de una bestia desconocida en las calles de París. Si se hubiera quedado en casa, todo este lío no habría ocurrido. Nunca pude decirle a Adrien que lo amo. Nunca pude cumplir el sueño de mi vida. El arrepentimiento llenó su corazón. Chad estará tan destrozado al saber que me han matado. Aún más si descubre que no solo murió Marinette, sino también Ladybug. Voy a extrañar a ese gato tonto. Con todos sus chistes malos y sus coqueteos patéticos. Cerró los ojos y se preparó para el golpe final. Lo siento. De repente, oyó el choque de metal contra metal. Abrió los ojos y vio una tela blanca ondeando frente a ella. Oyó a la bestia sisear con ira frente a ella. Maldito exorcista, exorcista. ¿Podría ser? Alan murmuró en voz baja. Aquí termina, Akuma, dijo con tono áspero y firme. Soltó una carcajada antes de que el sonido pareciera desvanecerse. Marinette miró hacia un lado y lo vio caer al suelo.
Algo negro se había abierto desde debajo. La próxima vez, siseó. Vuelve aquí, gritó Alan y saltó hacia adelante. Oyó el metal golpear el suelo áspero cuando la risa finalmente se apagó. Por el leve juramento que Alan murmuró en voz baja, supuso que no había tenido éxito. El exorcista se giró hacia ella y ella contuvo el aliento. 2 engranajes flotaban sobre su ojo. Uno era grande y tenía una película roja en el centro. El otro era pequeño y parecía funcionar en conjunto con el mayor. Bajo la película, pudo ver que su ojo era negro con anillos rojos alrededor del centro. Como una diana. En un instante, desapareció. Pareció comprender su estado y corrió a su lado. Le puso la mano en el único hombro que le quedaba bien. ¿Estás bien? Contuvo un latigazo sarcástico y simplemente negó con la cabeza. Él arrugó el ceño preocupado y miró por encima del hombro hacia donde había estado el Akuma, antes de volver a mirarla. ¿Hay un hospital por aquí? Ella negó violentamente con la cabeza. No. No hay hospital. Él la miró con una ceja alzada y ella continuó su frase. Llévame a casa. Él negó con la cabeza. De ninguna manera, señora Dupin-Cheng. Su madre se enfurecería. Vamos a llevarla con alguien que pueda ayudarla. Iba a discutir hasta que sintió que su herida le producía un dolor agudo. Está bien. Te mostraré dónde está, dijo débilmente. Señaló a lo lejos y él suspiró. Deslizó su otra mano, garra, debajo de sus piernas y la levantó. Miró hacia atrás una vez más para ver dónde se había ido la bestia antes de marcharse. Marinette miró al cielo lloroso y descubrió que su propia lluvia corría por sus mejillas. Ahora a salvo, dejó que el alivio la inundara, pero aún sentía un escalofrío de miedo en su interior. Necesitaba respuestas. ¿Acaso esa cosa era realmente una Akuma? Y, sobre todo, ¿por qué la perseguía? Implicaba que tal vez tuviera inocencia, pero no tenía ese poder. Solo los exorcistas lo tenían, ¿verdad?